30 de mayo de 2024 y una decisión histórica sacude a Nueva York. Un jurado declaró culpable a Donald Trump de 34 delitos graves relacionados con la falsificación de registros comerciales vinculados a un pago realizado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Esto fue una desgracia, fue un juicio arreglado por un juez conflictuado y corrupto. No hemos hecho nada malo, soy un hombre muy inocente. Sin embargo, apenas 5 meses después, el 6 de noviembre, el magnate y exmandatario logra algo sorprendente. Es reelecto como presidente de Estados Unidos, asegurando su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato. Un turbulento año para Donald Trump, que podría tener sus propios capítulos. Una victoria contundente en primarias, ganando en 14 de 15 estados. El fallo de la Corte Suprema que declara inmunidad parcial por acciones hechas durante su periodo en la Casa Blanca. Un intento de magnicidio durante un discurso en Pensilvania. La bajada de su competidor demócrata, Joe Biden, y el levantamiento de la que sería su principal rival en las elecciones, Kamala Harris. Todo esto y más para llegar al 6 de noviembre, donde consigue la reelección no consecutiva y se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Estamos en el año en una semana, estas 7 noticias que marcaron el 2024. Y esta noticia tiene de todo. Un intento de asesinato, un competidor que se baja de la carrera casi en la recta final y alguien que vuelve al poder pese a estar condenado por la justicia. Hablamos de las elecciones en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump y es por eso que estamos junto al periodista y editor del área internacional, Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú? Muy bien. No pudiste resumirlo mejor. Oye, es que yo cuando pensaba en esto decía, esto suena como una serie. Sí. Con política, policial, judicial, pero no, tiene que ver con una elección política. Tú estuviste allá en las elecciones, ¿cómo describirías lo que te tocó ver? La verdad es que fue sorprendente en todo sentido, desde el inicio de la campaña hasta después cuando ya obtuvimos el resultado, que también fue sorprendente porque es un resultado más abultado de lo que todas las encuestas habían previsto. Y estando allá en Estados Unidos, la verdad es que una de las cosas que más me sorprendió, al menos en Florida, que era el estado donde estábamos, era que no había ambiente electoral. ¿Ya? Pero también que cambiaba de un estado a otro y de un condado a otro incluso. El ambiente, la percepción que el tenía la gente. ambiente, cómo la gente iba a votar, la percepción que tenían de ambos candidatos, todo iba variando incluso de condado en condado, porque recorrimos varios condados de Florida. Ya. ¿Y por qué piensas tú que no había ese entusiasmo? Lo digo porque desde acá lo veíamos, una elección que había tenido todos estos elementos. Joe Biden, que se suponía iba a la reelección, se baja poco antes, asume ahí Kamala Harris en su reemplazo, pero eso parece que entonces no generaba el mismo impacto. Al menos donde estuve yo, claro, que es en Florida. Por eso es que hago ese alcance. Porque en rigor, Macarena Pizarro, mi compañera que estuvo en Washington, ella sí tenía ciertos, estuvo en Pensilvania también. Ahí había mucho ambiente electoral porque ese era un estado muy peleado, no era estos estados clave, bisagra. En Florida la carrera estaba prácticamente ganada por Donald Trump. Y entonces uno veía uno que otro cartel, grandes carteles también con la figura de Donald Trump, más letreros y campaña de los candidatos locales, de las propuestas que se iban a votar, que también tenían que ver, por ejemplo, con la legalización del aborto, la marihuana. Esas cosas generaban más atención que votar o no por un candidato en la presidencial, porque Donald Trump en Florida tenía la carrera ganada. ¿Por qué crees tú que finalmente Donald Trump logra quedarse con la presidencia, pese a todos estos elementos que ya hemos estado mencionando? Yo creo que fue menospreciada la carrera de Donald Trump, no del último año, sino que de los últimos 4 años, desde que pierde la presidencial. Y en algún momento se generó la percepción de que, bueno, primero Joe Biden y después Kamala Harris podían tener en este solo año una campaña que pudiese derribar todo lo que ya había trabajado Donald Trump en 4 años, que igual en el ala republicana era importante porque le pusieron varios candidatos, el propio Marco Rubio era muy fuerte y los republicanos varias veces quisieron intentar por distintos modos llegar a tener otro candidato que no fuera Donald Trump. Pero después de mucho andar se dieron cuenta de que él era el candidato, hasta que finalmente termina siendo el presidente electo. Entonces, la figura de Donald Trump yo creo que no estuvo del todo calculada por los rivales. Tú conversaste con muchos estadounidenses, muchos que también apoyaban a Donald Trump.
¿qué era lo que más te repetían ellos respecto a por qué lo apoyaban? Bueno, principalmente en Florida, pero también ocurría en otros estados, tenía que ver mucho con la seguridad y el problema migratorio. Creo que es el talón de Aquiles, que siempre se mencionaba, lo de Kamala Harris iba a ser el tema migratorio. Sí. Pero tenía tantas fortalezas Kamala Harris en distintos ámbitos que parecía un tema incluso menor en algún momento. Pero finalmente fue lo que definió prácticamente la carrera. La seguridad de Estados repetían, Unidos. me acuerdo de haber visto Claro. varias de esas entrevistas que tú hiciste y era casi como un mantra, te lo repetían todos con quienes tú conversabas. Claro, porque además, efectivamente, no fue un mantra, pero fue un discurso aprendido y calcado en cada meeting de Donald Trump. En cada lugar en que estaba, él hablaba del tema migratorio y del tema de la seguridad, que era fundamental. Y si tú te fijas, es algo que parece ser incluso mundial hoy día. Es algo que hablan los europeos, es algo que hablan en Sudamérica. Son los dos temas hoy día que a nivel mundial parecen dominar. Eso lo entendió muy bien Donald Trump, al parecer, y fue lo que definió. ¿No lo entendió Kamala Harris? Pudo haberlo entendido probablemente, pero no era su fortaleza, porque fue la debilidad del gobierno de Joe Biden. Y entonces se le cobraron muchas cosas a Kamala Harris como vicepresidenta de Joe Biden al momento de ir a votar. Los republicanos en el Congreso abogan por una prohibición nacional del aborto. El derecho de cada mujer en cada estado de este país a tomar decisiones sobre su propio cuerpo está en juego. Y lo he dicho antes y lo diré de nuevo. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Porque tenía que salir a defender esa gestión o lo que le iban a cobrar a ella. Y en su caso puntual, porque ya vamos a ir a lo que tiene que ver con todas las controversias que han rodeado a Donald Trump. En su caso en particular, al principio se vio como que tenía un impulso importante cuando ella asume el apoyo de mujeres, el apoyo también de artistas, pero eso parece que después se fue desinflando. O sea, la verdad es que se fue desinflando en las últimas horas antes de ir a votar, ¿no? Porque mediáticamente Kamala Harris era un tremendo personaje. Salió hasta en Saturday Night Live, claro. Noche anterior. La noche anterior, Sí. de hecho estábamos en el hotel en Miami viendo la televisión y empezamos a ver Saturday Night Live y nos encontramos con Kamala Harris y dijimos, ¿esto se puede hacer? Porque, claro, para la lógica de nosotros acá en Chile Claro. es muy diferente, que incluso Exacto. acá hay hasta una veda para las encuestas. No, nada, pudieron hablar de todo hasta el último momento, digamos, hasta la última hora. Entonces, claro, Kamala Harris era un tremendo personaje, la primera mujer afroamericana en rigor en poder llegar a la presidencia, la primera vicepresidenta que ya era de origen afroamericano y por lo tanto, mujer además, primera presidenta mujer, la expectación era tremenda a nivel mundial por la figura de Kamala Harris, por lo que además generaba también efectivamente en las minorías, en los jóvenes, en los niños, parecía ser una candidata ideal en ese instante. Por eso es que muchos se vieron sorprendidos con el resultado tan abultado, pero si uno empieza después a desglosar, no lo vamos a hacer aquí en esta media hora, pero si uno empieza a desglosar estado por estado, cómo fueron votando, uno se da cuenta que en realidad la lógica era la que se impuso. ¿Las encuestas esta vez acertaron o no? No, claramente no, desde el primer momento. Hubo algunas encuestas, a ver, lo que pasa es que además en Estados Unidos hay tanta libertad en muchos sentidos que esas libertades también dan para que las encuestas puedan ser, depende de qué lado, absolutamente disímiles. Y entonces así ocurrió. Había varias encuestas que daban a Donald Trump como ganador, pero eran principalmente aquellas o financiadas o apoyadas en rigor por alguien del ala republicana. Ah, ya, entonces no tenían, no eran tomadas tan en cuenta. Claro, pero las principales encuestas, aquellas de, qué sé yo, el New York Times, las principales universidades y academias en Estados Unidos, hablaban de un empate técnico, permanentemente. Esto es un empate técnico, porque no contaban con que estados bisagra, como el propio Pensilvania, fueran a votar tan en masa, o más bien dicho, tan destacadamente por Donald Trump en el sentido de que hubo votos que se pensaban que eran incluso de mujeres, por ejemplo, para Kamala Harris, y no, fueron para Donald Trump. Entonces, no hubo una correlación entre esas encuestas y lo que finalmente se vio. Uno de los hitos que marcó esta campaña, sin duda, que fue ese intento de asesinato a Donald Trump. ¿Cómo crees tú que impactó en los resultados? Son siempre estas historias que uno dice, aquí hay un antes y un después en la carrera. Como las encuestas no reflejaron ese antes y un después, uno pensó que iba a ser un hito más, pero efectivamente todo indicaba que a la luz de los resultados parece ser muy importante para ellos lo que ocurrió allí en Pensilvania con este hombre que se sube a la azotea, le dispara a Donald Trump,
gira la cabeza y eso parece que le salva la vida. Entonces, claro, para la sensación de los estadounidenses promedio al menos fue de que había ciertos riesgos de los cuales Donald Trump podía protegerlos eventualmente. Claro. Y que él fue estaba un en riesgo. momento dramático, impactante, pero él también tiene una actitud, se para rápidamente. Súper desafiante. Exactamente. Claro. Eso también probablemente tiene un impacto. Y es curioso porque uno pensaría que todo esto estaba mediáticamente armado con todos los ingredientes que tú mencionas. Claro. La actitud, el puño levantado, la gente vitoreando, el oído sangrando mientras él está con el puño levantado como desafiante. Eso parece perfectamente armado. Pero todo indica que no lo era tan así, al menos no hemos podido deliberar eso, la justicia ha determinado que efectivamente hubo veracidad en ese intento de asesinato. Entonces, claro, fue una situación que jugó muy a favor de Donald Trump, más allá de la propia integridad, en términos electorales. La gente se vio interpretada por un Donald Trump que pudo ser asesinado, como muchos estadounidenses promedio en general. Y a partir de allí, claro, él le saca mucho partido al tema de la seguridad. Ahora, es divertido porque en rigor el control de armas, por ejemplo, que es un gran problema de la seguridad, no está en la agenda de Donald Trump, pero eso tiene que ver con temas ideológicos. Claro. Ahora, otro tema que le pudo haber jugado sí en contra es lo que pasa con los procesos judiciales que está enfrentando. Incluso en uno de ellos ya fue condenado. Sin embargo, eso parece que no tuvo ninguna relevancia. Lo vemos claramente ahí con los resultados. ¿Por qué ocurre eso? ¿Sabes lo que me decían mucho en Florida? Algunos latinos especialmente me decían, de los 4 casos que enfrentaba Donald Trump durante el proceso electoral, casos judiciales, digamos, lo del Capitolio, lo de los papeles en Mar-a-Lago, lo de intentar revertir el resultado de las elecciones, el de Stormy Daniels para ellos era el más trivial de todos. Ya. Aquel que no... Que justo donde recibe ahí la condena. Claro. Si aprovechamos igual de recordar ahí de qué se trata. Sí, bueno, este es un caso en el que en 2016, cuando Donald Trump gana las elecciones, en la campaña, aparentemente Donald Trump tuvo una relación extramarital con una actriz porno, ¿no? Con Stormy Daniels. Y entonces lo que hace Donald Trump es, para evitar que ella hable de esta relación, que se le pague $130,000, pero no lo hace a través de él, lo hace a través de su abogado, de Michael Cohen. Pero además no lo hace directamente porque no es delito pasar dinero para que tú guardes silencio en Estados Unidos. Lo que es delito es que utilizaron facturas, boletas, cheques que eran falsos y que no estaban destinados a eso, que eventualmente podían ser incluso dineros de campaña, y ese es el delito por el cual finalmente se le condena a Donald Trump, falsificar todos estos documentos para justificar este pago de $130,000. No el cuestionamiento moral, sino el tema de los documentos. Exactamente. Ya. Y por eso fue condenado. Pero, como te decía, para la sociedad estadounidense parecía ser de los 4 casos el que menos le preocupaba. Ya. Y en ese es condenado. Y sin embargo, él decía que aquí iba una especie de persecución política y ese mensaje tuvo éxito, al menos de acuerdo a los resultados. Sí, ahora, el lenguaje de la persecución política es algo que utilizan mucho los líderes políticos en el mundo cuando se ven acorralados por la justicia. Lo usó Donald Trump de manual en ese caso. Pero en rigor, lo que ocurre es que precisamente la sociedad estadounidense estaba dispuesta incluso, de acuerdo a los resultados además de las elecciones, a dejar pasar este ítem, dando a entender que lo que ellos querían era un hombre, un líder que les diera seguridad, que les diera control de las bandas, de las pandillas, especialmente de latinos, porque mencionan mucho las bandas latinas que hay hoy día. El Tren de Aragua lo mencionó el propio Donald Trump con su digamos, en su discurso dijo, el Tren de Aragua, decía. Y claro, eso sorprendía porque nos parecía que era muy propio de esta región y ya en Estados Unidos estaba instalado. Y eso fue muy poderoso también. ¿Qué pasa ahí con los otros procesos judiciales? Bueno, a ver, todo indica que, primero que todo, la sentencia para el caso Stormy Daniels, es decir, qué pena iba a cumplir, se pospuso indefinidamente. Ya. Eso ya queda entonces para mucho tiempo más, allá del que incluso dure su estancia en la Casa Blanca. Y hay otros 2 juicios que son federales, es decir, a nivel nacional, y que también han sido finalmente, o al menos el juez que los está llevando, ha dado a entender y propone que se suspendan también. Eso indica que estos casos, que son el de los documentos de Mar-a-Lago y el de, perdón, no el de los documentos de Mar-a-Lago, el de tratar de revertir el resultado de las elecciones y el del Capitolio, que es el más profundo quizás de los casos, aquel que más rechazo generaba en la población, tampoco van a tener resultados judiciales durante los 4 años que esté Donald Trump en la Casa Blanca.
6 de enero de 2021 y seguramente recordará estas imágenes que registran el momento en que una turba de partidarios del en ese entonces presidente saliente Donald Trump irrumpe en la sede del Congreso de Estados Unidos. La responsabilidad del republicano en este hecho es uno de los 4 cargos que se le imputa en la acusación por alterar los resultados de las elecciones e impedir la certificación del triunfo de Joe Biden. Hay otros casos más pequeñitos, el de Georgia, cuando llama por teléfono a Donald Trump para decirle arregla estas elecciones. Ese también está ahí pendiente, pero la verdad es que todo indica que Donald Trump no va a enfrentar la justicia de nuevo de la manera en que la enfrentó con el caso Stormy Daniels en los 4 años en que esté en Washington. Claro. Y hay un personaje que irrumpió en esta elección, que llamó mucho la atención, que puso dinero, que tuvo algunos actos también polémicos respecto a cómo financiaba la campaña, y que es Elon Musk. ¿Cómo entender el rol que tuvo él en esta elección? Elon Musk fue crítico de Donald Trump en el pasado. Pero de pronto se le ve potenciando una campaña, incluso subiéndose a los escenarios de los mítines y hablando en favor de Donald Trump. Y siendo el que más plata pone para la campaña, es el mayor donante particular Donald Trump en toda la campaña. Millones de dólares. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿pero qué hay detrás de esto? Y todavía hay muchas personas que no logran dilucidarlo, porque se pensaba, por ejemplo, que quiere una carrera política Elon Musk a partir de ahora. Con todo el dinero que ha ganado, a lo mejor tiene ganas de hacer política. Pero hasta ahora eso no ha quedado tan claro. Entonces surge la interrogante de un hombre que es el más poderoso del mundo, ¿qué es lo que gana adhiriéndose a Donald Trump? Todavía esa respuesta está ahí en veremos. Él tiene un cargo ahora en el gobierno. Claro. Que genera ciertos cuestionamientos por si tuviese algún tipo de conflicto de interés. Ese rol que va a tener que cumplir es como, así para decirlo en términos bien simples, como acelerar ciertos procesos, hacerlos menos burocráticos. Claro. Ese es más o menos su rol, ¿no? Eso y reducir el tamaño del Estado. Ya. Porque esa es una de los pilares también de la campaña de Donald Trump. Reducir la burocracia gubernamental también en términos de costos, que sea menos Pero yo no sé, tamaño. ¿hay algún dato o algún estudio que se haya hecho de cuál puede haber sido el impacto porque estamos hablando de Elon Musk, que además del dinero que tenga, tiene una red social que puede ser muy influyente también en las opiniones, las decisiones que se van tomando, en los mismos medios de comunicación? Pareciera que lo que ahí aparece es lo que marca la noticia. ¿De cuál puede haber sido el impacto que tuvo en la elección esa red social en particular? Sí, o sea, claramente, y conforme avanza el tiempo, habrá otros análisis que se hagan respecto de cuánto influyó Twitter, en la campaña. Y la propia figura de Elon Musk me parece aún más fuerte a mí. Al menos en Florida, cuando uno hablaba también con los estadounidenses que iban a votar, o algunos que estaban después de votar, porque uno les podía preguntar antes de votar a las personas. Era después de votar. Eso es ley, digamos. En todos los centros de votación uno quería ir a preguntar cuando iban entrando, y las personas que estaban allí, de seguridad, qué sé yo, de los mismos equipos de los candidatos, te decían, no, después de votar. Aprendimos eso rápidamente y entonces empezamos a preguntar, a esperar que salieran del voto para poder hacer esas preguntas. Y en la mayoría de los casos nombraban a Elon Musk. En los puestos de venta, de merchandising, los gorritos estos típicos de Make America Great Again y todas esas cosas, había algunas figuras de Elon Musk también, como si fuera un segundo candidato, y no tenía nada que ver, no era un candidato, no estaba en la elección, no estaba en la papeleta. O sea, ¿podría ser un eventual candidato a la presidencia en el futuro? Eso es lo primero que muchas personas pensaron. Él ya lo ha descartado. Pero como muchos candidatos en el pasado, en todos lados. Primero eso, en toda parte del segundo, mundo. en 4 años pueden pasar tantas cosas, digamos. Así es que muchos dicen que Elon Musk puede buscar ser un sucesor. Hoy día el sucesor más lógico de Trump, porque no puede presentarse de nuevo por la Constitución, pero además por la edad que tiene, es difícil que se presente. Todos lo dan a J.D. Vance, a su candidato, o sea, a su vicepresidente, que es muy joven además, como el sucesor, el próximo candidato. Pero Elon Musk va corriendo también en términos mediáticos y de impacto en la población estadounidense con mucha fuerza. No es aparentemente, de lo que entendemos, que ha anunciado Trump un cargo oficial, no asume un cargo de secretario, que es el cargo de ministro en Estados Unidos, sería más bien una especie de administración externa. Hay que considerar aquí también los enormes conflictos de interés que están involucrados. Elon Musk es, lo decíamos, la persona más rica del mundo. ¿Y a qué le tenemos que prestar atención una vez que asuma Donald Trump? Bueno,
ha estado ya haciendo noticia, pese a que todavía no está como presidente en ejercicio, por quienes van nombrando, quienes van nominando, pero una vez que ya esté como presidente de los Estados Unidos nuevamente, ¿a qué debiésemos prestar atención? ¿A qué medidas? A ver, primero que todo, hay que pensar que dentro de esas nominaciones está su círculo más cercano, el más férreo de poder de Donald Trump. Eso quiere decir que son aquellos que siguen a rajatabla todo lo que Donald Trump ha dicho y ha impulsado, desde las políticas más sensatas, podríamos decir, quizás en materia de seguridad, por ejemplo, hasta aquellas que generan muchísima controversia porque parecen no sacadas precisamente de un libro político, digamos. Y entonces esta vez Donald Trump va a tener en ese equipo de gobierno a, podríamos decir, personas que están dispuestas a todo, a las normas más exigentes por cumplir con esos preceptos. Entonces hay que tener cuidado también, no solo con lo que diga o haga Donald Trump, sino con lo que pase con Marco Rubio, por ejemplo, en política exterior, con lo que pase con Elon Musk también. Seguramente le van a ir preguntando al tiro cuáles son las próximas medidas, qué va a hacer, qué sé yo. Pero también está Stephen Miller, que es el director de política, que es el más duro en términos de la política migratoria. Él fue uno de los impulsores de esta política de separar a las familias en algún momento, que fue aquello que vimos todos hace 4 años y que llenó de impacto porque veías a niños separados de sus padres, algunas personas en jaulas. Todo eso fue impulsado por Stephen Miller. Ahora él llega como subdirector de política a la Casa Blanca. Por lo tanto, esas figuras de orden secundario me parece que incluso van a hacer más ruido que lo que el propio Donald Trump pueda hacer. Y de ahí la expectativa que hay por esta promesa de campaña de que una de las primeras medidas que va a tomar es la expulsión de migrantes, ¿no? Claro. Ha dicho que va a ser la expulsión o la deportación más grande de migrantes de la historia. De inmediato los partidarios de Trump, cuando uno les preguntaba, decían, momento, decían, eso tiene un apellido. Migrantes ilegales, decían, irregulares, para entender que son personas que no están totalmente documentadas para estar en Estados Unidos, que aquel migrante, aquel cubano, venezolano, dominicano que está en Estados Unidos con todo su papel en regla se va a poder quedar. Pero en rigor, la primera frase de Donald Trump no tenía ese apellido. Él dijo, textual, la mayor expulsión de migrantes de la historia. Después ¿Cómo lo va a apareció ejecutar? Esa es la duda. Eso es una duda todavía, porque en rigor hay muchas propuestas. Lo primero que le preguntaron al propio Stephen Miller fue, ¿van a separar de nuevo a la familia? Y dijo, no vamos a permitir eso. Me imagino que entendieron que era un error. Y entonces van a hacer que van a deportar a familias completas una vez que ya las tengan a todas. ¿A dónde? todos ¿Cómo los se integrantes. concreta esa deportación? Eso ya es una gran duda porque necesitas de infraestructura, necesitas de mucho dinero y por lo tanto es una pregunta todavía inconclusa. O sea, ¿los deportan a su país de origen? Eso es ¿Fuera de su frontera? Claro. ¿Qué significa? Todavía hay claro, México, que está con presidenta nueva también, Claudia Sheinbaum, mira con bastante inquietud de lo que está pasando en Estados Unidos, porque dicen, no, primero, no me van a venir a dejar a los migrantes todos acá en México, porque eso también genera una crisis para ellos. Así es que lo más probable es que intenten llevarlos a sus países de origen, pero también no se sabe, insisto, es un tema de recursos muy grande. Pero a propósito de recursos, ahí hay un tema. Donald Trump ya ha anunciado que va a impulsar inversiones y hace pocas horas incluso dijo, voy a motivar a que las personas que inviertan más de $1.000 millones en Estados Unidos tengan todos los permisos libres para poder invertir. Incluso permisos ambientales. Lo dijo así, textual. Ya. Eso es para fomentar inversión. ¿A qué costo? Ya viene esa otra lectura, porque si dice, les vamos a dar todos los permisos libres, bueno, ¿qué inversiones van a ser esas? ¿De qué tipo? Si son permisos ambientales sin ningún tipo de control. Bueno. Sí, y en materia económica está también el tema de los aranceles, que al parecer va a tener una política más proteccionista, pero en materia de relaciones con los otros países, él va a asumir en un momento en que hay una serie de conflictos bélicos que están en pleno desarrollo. ¿Qué se puede esperar de las decisiones que vaya a tomar él o cómo puede incidir en esos conflictos bélicos? Bueno, una muestra de lo que provoca la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es lo que ha ocurrido en los últimos días en Siria, por ejemplo, o incluso en Rusia, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando empiezan a acelerar el paso, una fuerza u otra en conflicto, para que las decisiones sean tomadas antes de que llegue Donald Trump. ¿Por qué? Porque él ya ha dicho
que, a ver, el mensaje de Donald Trump, muy propio de él, de decir, yo voy a solucionar en 48 horas todas las guerras del mundo, que lo dijo así, es textual, no estoy inventando nada, bueno, suele ser caricaturizable, digamos, en ese sentido. Pero más allá de eso, todo indica que Donald Trump sí tiene la capacidad que no tuvo Joe Biden de levantar el teléfono y hablar con Vladimir Putin, por ejemplo. Eso sí lo puede hacer. Su relación es diferente. Claro. De ahí a que consiga el fin de un conflicto que ya lleva 2 años y donde Ucrania seguramente se va a levantar y va a decir no estoy de acuerdo y detrás tengo a la OTAN y detrás tengo a Europa, eso es más complejo. Ya, pero tú adviertes ciertas señales de que son países que se están preparando para ese momento, para ver con qué cartas llego a esa negociación o eventual negociación. Ya. Absolutamente. Lo de Siria, de dejar caer a Bashar al-Assad finalmente, también es una señal, al menos. Vladimir Putin lo que hace es dejar caer a Bashar al-Assad. Le deja de prestar todo su apoyo militar. ¿Y por qué si hace 3, 4 meses lo tenía? ¿Qué cambió si ya lleva en guerra 2 años? Bueno, cambió que viene pronto una probablemente mesa negociadora con Estados Unidos. Estados Unidos no quería a Bashar al-Assad en el poder. Y entonces probablemente haya toda una serie de movimientos que están tendientes a que todas esas negociaciones sean para una u otra fuerza la mejor posible con un Donald Trump que tiene, a ver, no es que tenga un peso negociador, porque claramente, o sea, negociador lo tiene en términos económicos y muchas cosas, pero en términos de política exterior él siempre fue mucho más extremo y por lo tanto no bien mirado por muchos líderes. Pero todo indica que en este escenario nuevo, 4 años después, con muchos conflictos allí en ciernes, con la tierra muy candente, todo indica que están esperando que Donald Trump sí pueda hacer algo más. Solo para cerrar, ¿cómo ves tú que eventualmente pueda ser la relación de Estados Unidos con Donald Trump ahí a la cabeza con nuestro país? Bueno, nombró a un jefe del tema migratorio también en su momento, claro, como embajador. Eso indica que está preocupado de que en Latinoamérica ese tema, el tema migratorio, esté al menos controlado, no sé si controlado, pero que él pueda tener dar una señal de cierto control. Así como lo está haciendo en su territorio, también está preocupado de lo que pasa en Sudamérica. ¿Visa waiver podría ser revisado? Claramente va a ser revisado. Porque además no solo tiene que ver con Donald Trump, tiene que ver con que la mayoría hoy día en las 2 cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado en Estados Unidos, es republicana. Y muchos senadores y muchos congresistas republicanos en estos últimos años han pedido que se revise la visa waiver y hay otros que derechamente han pedido que se cancele la visa waiver para Chile. Probablemente vaya a haber una nueva ola de solicitudes en ese ámbito. Bueno, sin duda que ha sido una de las principales noticias de este 2024. Carlos Graetz, muchas gracias por acompañarnos y contarnos un poco más de lo que fue ese proceso. Gracias. Y nosotros vamos a seguir revisando más noticias que han marcado este año en este especial de Chilevisión Noticias en su versión podcast y nos puedes encontrar en Spotify, en YouTube y también en chbnoticias.cl. Que esté muy bien. Chao.